Buenos días a todos. Creo que estamos la mayoría ya. A ver, vamos a empezar. La semana anterior estábamos revisando la parte compleja, la idea de la parte compleja y más que nada el método ese de reducción de Gauss. A ver, voy a compartir la pantalla por acá. Para recordar, estaba por acá, ¿no? El documento que había puesto en el grupo y habíamos hablado del criterio, habíamos explicado un poquito el camino. Y quedó pendiente los ejercicios al final. No sé si lo pudo hacer, si tuvo algún inconveniente de pronto. Si quiere revisarle. Bueno, un tema a aclarar. Al parecer solo hay dos ramas, ¿no es cierto? La rama cuando el 1,1, acuérdense que en el ejemplo, cuando el 1,1 existía, por aquí estaba, por ejemplo, en la primera versión aquí, de dos variables, el 3zz, si existía el 3zz, empezaba a factorar directamente provocando algo del tipo una expresión y la expresión conjugada directamente, ¿cierto? Y en ese caso desaparecía el pivote, esa era la idea. Conceptualmente teníamos, a ver, yo le voy a, estamos haciendo aquí un ejemplo. Sí, por aquí está, ¿no? El caso uno. Básicamente lo que iba a hacer era desaparecer el pivote, el filicolumna, convertir aquí el 1,1 en el cambio de variable y tener entonces un numerito y 0,0. En ese caso cada elemento de la diagonal va creando una iteración, ¿no es cierto? En cambio que en el otro caso era cuando no había ese término, cuando era 0 aquí. Entonces lo que se hacía era combinar con el siguiente y los dos a la vez provocar un cambio de variable que permita desaparecerlos a los dos, ¿no es cierto? Se podría pensar así. Es posible que surja un tercer caso que quizás no se indaga acá, pero es básicamente un reordenamiento de los elementos. Usted, simplemente para terminar eso, digamos que en algún momento ve algún ejercicio en donde no puedo factorarle cómodamente. La intención es la siguiente. Imaginemos que tiene, a ver, pongámoslo así. Profe, Sí, no sé si podríamos revisar el ejercicio que nos dejó la semana pasada. ya. Por favor. Capaz que no me acuerdo. No sé si le hizo usted. ¿Cuál era el último de lo que estaba por acá? Sí, el 2 era, profe. Ya. No sé si alguien quiere compartir de pronto si le logró hacer para ahorrar un poquito de tiempo. Porque acá estaba solo el uno, ¿no? Cogimos uno chiquito también. A ver. ¿Alguien de pronto? ¿No? Mira, bueno, aquí sería el ejercicio, ¿cierto? Literal 2 del texto nuevo. A ver. Este de aquí dice, a ver, voy a poner en la pantalla acá y voy a ir escribiendo directamente las etapas, puede ser, bueno, directo. Sí, tengo que copiar, perdón, a ver, x1, x2 barra, más x2, x1 barra, más y x1, x3. Luego tengo y x3, x1. Luego tengo más 1 más y, x2, x3 barra, más 1 menos y x3, x2 barra. Bueno, puedo visualizar la idea matricial si quiere. La cuádrica 1, 2, 3. Sí, necesariamente la matriz debería ser, por ejemplo, así. El 1, 1 no hay, 0. Ahora me va a faltar espacio aquí. 0. Luego tengo el 1, 2. Esta era la parte conjugada de las filas. A ver, no, perdón, filas, columnas, ¿cierto? Es el 1, 2. X1 y el simétrico 1. 1, 3 es y, es menos y, pero así. Y no hay nadie más en la diagonal. Aquí también tengo 0, ¿no? 2, 2 no hay. Y el 3P tampoco hay. Sí, creo que va a ser justamente lo que le estaba indicando.
Parece que hubiera una tercera caso. Bueno, el 2 3 este tendría que ser 1 más i y el 1 menos i. Bueno, al menos constatamos que está bien definida. ¿Sí? Esta sería la matriz, la base canónica de la probabilidad lineal o de la cuádrica. Bueno, entonces ahí postulo las etapas, ¿no? Como ya tengo el cero, en la primera etapa lo que vamos a hacer es de una vez compactar todo esto, ¿cierto? En una sola etapa. Esa era la idea. Entonces, si recuerda acá el esquema, era, la idea era, necesitábamos reagrupar todo para formar, ¿dónde está acá este clásico? Conjugado. Sí, voy a pensarlo en esta parte inicial y lo que sigue siempre es el conjugado. Entonces voy a sacar el coeficiente del 1, 2 y todo lo que involucra. La regla viene tal cual así. O sea, se propone factorarlo así, siguiendo los índices. En mi caso, como estoy en el arranque, tengo exactamente esos índices. Entonces dice usted, escribe directamente cuál es el H, o sea, lo que quiero escribir aquí con otro color. El H12 es el que hay que buscar y todos los asociados a él, que sería el 1. Y aquí viene la formulita, hay que crear el x1 más lo que convenga tener, x2 más lo que convenga tener, conjugado, más la misma expresión conjugada, más el h2 conjugado, el x1 más ahora conjugado, y el otro sin conjugar, y más el resto. Es a lo que queremos llegar, ¿no es cierto? Q de x1, x2, x3 debe poderse ver así. Ahora sí, pongo qué color. Entonces, reconoce el 12 es 1, no hay mucho que hacer, me da 1 constante, 1 ya no le pongo. Los demás, bueno, ¿cuáles nomás van a agruparse? ¿No es cierto? Puede aquí marcarles, voy a tener el que participa el 1, 2, 2, 1, el 1, 3, el 3, 1, y todos, de hecho, 2, 3 y 3, 2, todos los que involucran 1 como fila y 2 como columna. O al revés, 2 fila y 1 con todos. Parece que sí, directo. Entonces voy a escribir aquí el x1, la propuesta, y aquí el x2, la propuesta, barrita. ¿Sí? Entonces, ahí va chequeando la idea. El primero con el primero va a crear x1 barra, y voy a obtener entonces este término, ¿cierto? Me olvido de los otros porque va a salir del resto, que me estoy olvidando acá. ¿Cómo creo, por ejemplo, ahora sí con el 1? ¿Quién más tiene el 1? Tiene el 3. Y ya creo que me comí la barrita, ¿no es cierto? Todos tenían barrita aquí. Aquí había una barra. Aquí había una barra. Sí, ya. A ver si. Entonces dice, para crear el 1 con el 3 no hay remedio. Yo tengo el 1 acá, aquí debería haber el 3. ¿Sí? Para poder formar con ellos el 1, 3 barra. Necesito el i. El i si le pongo acá, va a dañar la propuesta porque no había coeficiente. Necesitaría poner, estos quedan fijos ya, grabados ellos, ¿no? No los puedo editar. Los que vienen luego son los que van a ir editados. Entonces aquí necesito el i. Como quiero que salga positivo, pues tendría que ser menos i, ¿no es cierto? Y ahora sí lo construí a él. ¿Cuál más? ¿Cuál más tiene el 1? Nadie más tiene el 1. Solo tiene el 1, 2 y el 1, 3. Entonces no habría más términos aquí. Luego veo el de acá. Para poder formar, por ejemplo, el x2 barra x1 barra, no hay más, ¿no? Bueno, este de aquí, ¿cómo creo? Este va a venir por los conjugados, de hecho, ¿sí? Los que van cambiados, digamos, x1, x2 barra, x2, x1 barra, que es el conjugado, va a venir por la parte que me estaba comiendo acá. Entonces este lo vamos a ver luego. El otro, el 1, 3, el 3, 1, también va a venir por la parte conjugada. Y me faltaría solo los de aquí. A ver, nada más, ¿no? No, estoy tentado de escribirle de una vez el último paso aquí. Dice, para poder crear el 2 3. Lo que pasa es que ya tengo aquí el 3. De una vez le pongo el 2. Sí, porque va a ser, porque conjugado también va a venir. Entonces, a él le vamos a pensar, construirlo, y él va a venir del resto. Entonces, este de aquí, para poderlo crear, tengo yo ya aquí el x3 barra, necesitaría aquí el x2 y su coeficiente para que forme el 1 más i.
Entonces, como aquí me va a salir, véalo así, una constante A por, me va a dar barra a I, quiero que sea el 1 más I, nada más. Entonces, la constante es de esto sobre I. Si le quiere racionalizar, le multiplica, quitarle el conjugado abajo, multiplica por I, y arriba me va a quedar I más I cuadrado, y de abajo me va a quedar I cuadrado, que se convierte en menos 1, I menos 1, o 1 menos I. Este sería la final, el conjugado. Entonces, solo para estar seguro nomás, es el 1 más I, 1 menos I, perdón, el que debe venir aquí, para que al multiplicar me dé ese coeficiente. Y le borro esto de acá, nada más. Entonces, ahí ya tendría el producto, el de aquí, con él, ¿cierto? Multiplicados esos dos, forma este de aquí. ¿Sí? Y como se ve, hay un producto que va a salir con 2 3 que... Oh, no, no ya estarían todos los productos, ¿no? Uno, 2 1 2 me falta el de acá. El último producto, los extremos, va a crear el 2 3 barra. Ay, no, perdón, ya le acabo de escribir mal. El que le estaba pensando era justamente el 2 3 barra, perdón. Yo lo estaba pensando a él. Es justo él, 2 3 barra. Aquí la sorpresa es que me va a salir el 2 2 barra. Ya creo que hice algo mal. Mm, mm. Me va a faltar el justo este de aquí, que va a producir el 1 menos i por x2 barra. Que no queríamos tenerle. Déjame ver con la parte conjugada de acá, si desaparece. Sí, creo que claro, no. Sí, le vimos esa parte. La idea de tomar el conjugado acá es que este que me está sobrando va a desaparecer, justamente. Yo no estoy ahorrando el siguiente etapa y combinada en una sola. Entonces, el siguiente término aquí de memoria, si está escrito el de la izquierda, este necesariamente es x1 más 1 menos i, x2, todo barra, que multiplica al x2 menos i, x3, sin barra. Y le pongo otro color a propósito. Vamos a ver cómo se visualiza ahí. En un ratito ya.
Perdón, estábamos por acá. Ya, entonces le había dicho, la idea del conjugado aquí es que el término que me está sobrando, de hecho, es el que va a producirse acá. Entonces, si le meditamos ahí, por una parte, voy a provocar el otro cálculo para constatar los que me faltan y ver que esto desaparece. Simplemente el cambio de color más bien aquí. Entonces, usted coge el primero con el primero, por ejemplo, y provoca x1 barra y x2. X1 barra que era justo el que faltaba acá, ¿cierto? Luego coge el primero y el último, puede ser. Va a provocar menos i, x1 barra x3, que es justo el de acá, ¿sí? A futuro ya no haría falta constatar, sino llevar la lógica nada más. Bueno, y ¿cuál más me faltó? El 2 con el último, ¿cierto? Que, bueno, aquí si recuerda me va a dar conjugado el uno más i que multiplica por el menos i y se convierte en menos i menos menos más uno menos i, que es justamente el de acá, ¿sí? X2 barra X3. Y se va, tendría todos y justo el que falta aquí, que sería el del producto de X2 va justamente a provocar esto, el uno menos i más i de el X2 barra. Y justo se fue o no se fue, no. Algo me falló un signo. A ver, esto debería haber desaparecido. A ver, acá tenía el uno con el x2 barra es el uno menos i directo. Y acá conjugado. Se está yendo la parte conjugada y solo me va a quedar el 2 2. A ver, ¿le puedes chequear de pronto si me equivoqué en la suma, el producto por ahí? No sé si llegó a lo mismo a alguien. A ver, déjame chequear si le calculé bien este de aquí. Porque era el uno menos i, porque debe crear el en azul, el 2 3. Este de aquí debería crear, ¿cierto? O sea, el uno menos i que multiplica el menos i barra, que sería el i, provoca i menos i cuadrado, que sería i más 1. Y ahí está. Es este tema. Entonces, necesariamente el otro crea el jugado. Entonces, si ponemos uno menos i, ahora barra acá, por menos i. Debería darme ahora el uno menos i. Si funciona, ¿no? Sería uno más i por menos i y negativo. Y me da menos i cuadrado, que me vuelve a dar uno menos i, que es justamente este término acá. No, bien están puestos los coeficientes que calculamos. Bueno, hay una sorpresa aquí, no sé si algo se me escapó. Tengo yo al final que me va a sobrar esto, ¿no? El rato que multiplica desaparece la parte conjugada, pero va a sobrar el real. Porque aquí no hay remedio. Voy a tener siempre el uno menos i directo y acá el uno menos i barra, que sería el uno más i. Entonces los dos se van y sobra el 2. La parte imaginaria se va y los dos forman el 2 x2 barra.
Sí, a ver, pasado a limpio. Entonces, la forma cuadrática x1, x2, x3 se pudo factorar como el x1 más 1 menos i x2, que sería la primera parte, un cambio de variable 2 menos i x3, nada más, barra, más el conjugado tal cual, ¿no? Sí. Y finalmente sobra, como me va a dar más el producto y este término no había, tengo que restarle 2 x2, x2 barra. Sí, a ver si llego ahí. Entonces, de la propuesta de cambio de variable, esto es algo que le vamos a llamar f, que sería g barra, que sería f barra y g. Al final tendría esta escritura. Sí, que se va a escribir por el cambio de variable propuesto. Recuerda la regla. Dice, vamos a llamarle, por ejemplo, eh, bueno, las nuevas variables. ¿Qué nombre le estamos poniendo? Bueno, Z, puede cambiarle de nombre. Z, por ejemplo, el Z, la siguiente, Z1, que sería un medio de la suma, F más G. Y la otra Z2, que sería un medio de la resta, menos G. ¿Sí? Y la expresión de acá arriba se va a ver finalmente esta suma como entonces un medio del Z1 por Z1 barra, y el otro siempre era negativo, un medio de Z2 por Z2 barra. Entonces toda esta parte colecciona y me queda con el 2, y viene la parte incompatible x2, x2 barra. Algo está mal. No sé si me puede revisar un poquito otra vez, o si no sé si alguien me puede resolver algo. Creo que se me está escapando o que me vuelve a sobrar el cambio de variable no es compatible. Porque si usted le medita aquí, Z1 ya tiene el X2. Este X2 no podía estar nuevamente escrito en otra variable. Aquí aparece el X2, porque tengo un medio de F, que sería todo esto, X1 más 1 menos I, X2. Y el otro que sería más X2 menos I, X3. ¿Cierto? El otro me va a dar un medio de la resta X1 más 1 menos I, X2. Más x menos x2 más y x3. Entonces no desaparece aquí el x2, ¿o sí? No, de hecho se va a compactar esto en 2 más y. Voy a poner 2 menos y x2. Y el otro se va a ir la parte real, me queda la parte imaginaria, menos y x2. Entonces ya está dentro del cambio de variable. Bueno, no era necesario poner barras aquí. Son paréntesis, y es el cambio de variable. Ya tengo el x2 aquí adentro. Entonces el cambio de variable es incompatible porque acá ya me va a sobrar otra vez. Algo estoy haciendo mal. A ver si se me escapa algo ahí. No sé si él puede ver.
A ver, bueno, me estaba olvidando la idea de la factorización y error ahí fundamental. A ver, voy a recrear la idea, verá. Cuando tenía el cuadrático, el 1, 1, yo aislaba ahí, en el primer caso, el x1 acá y acá el x1 barra y formaba los demás aquí adentro. Eran exactamente las mismas expresiones. Este f era el f barra de acá. En este caso, como voy a matar a los dos pivotes de una vez, al 1 y 2, entonces está mal escrita mi propuesta aquí. ¿Sí? La propuesta es que, como ya voy a desaparecer al 1 y al 2, todo lo demás que viene aquí no tiene sentido que vuelva a usar el 1, 2. Es lo que me está pasando justamente al final, que vuelve a aparecer el 2, 2, que no tiene sentido. El problema o el error fue que no tiene sentido que le involucre el x2 porque ya lo estoy usando acá. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces estaba mal propuesto este término de aquí. Este término no va a hacer falta escribirlo porque va a salir del conjugado, de hecho. Es lo que vamos a descubrir. Entonces, dicho de otra manera, si tengo tres variables, cojo una, cojo dos, lo único que puedo escribir acá es algo con x3. No puedo escribir otra cosa. Sí, no tenía sentido haberle puesto el x2, perdón. Ese fue el problema de la factorización. Entonces, bueno, recapitulando, este primero con el primero formaba correctamente la primera, déjenme borro todo esto, formaba la primera, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿sí? Y su conjugado va a salir de otra parte. Luego, ¿qué otros términos más tiene con el 1? Porque vamos a pensar con el 1 nada más. El 1 con el 3 y no hay el 1 con el 2. Es por eso que no tiene sentido ponerle aquí. Porque el 2 con el 1 va a salir de la parte conjugada. Entonces, el que tiene 1 sin barra. Entonces, el 1, 2 y el 1, 3. No hay más. Entonces, de hecho, ya no hay más que hacer. Ya estaría. Aquí no habría nada. ¿Sí? Iría vacío. Estaba de ganas esa parte. Entonces, el otro término, el 1, 3, se forma bien con x1 y menos y x3 barra, que sería más. Es decir, se va a formar el i, x1, x3. Y x, ya creo que lo borro por acá. Estaba borrándolo. Aquí había un i, no. Y el otro es menos i. Bueno, forma esta parte de aquí. Estaríamos listos. Tengo los dos. No hay más términos. Entonces aquí es vacío. No hay nada acá. Y aquí también se acabó. Y vamos a ver lo que faltaba del otro pedazo. A ver. 2, 3. Ah, me falta el otro. Bueno, vamos a chequear con la otra parte que queda acá. El x1, el x2 menos y x3. ¿Sí? Aquí tentativamente me va a faltar algo todavía. Sí, porque hay más términos. Ya lo vamos a descubrir de lo que me faltaría acá. Entonces, el momento que multiplique aquí otra vez x1 barra con x2, forma este de aquí, y las parejas. Luego forma el de acá, el menos y x1 barra x3, que es este de acá. Y serían formados. Y falta este 2, 3. ¿Cómo le pongo? Entonces, el único que puedo usar es el 2 de acá. Y aquí vendría cualquier cosa luego del 1, 2. O sea, otra vez el x3. Va a diferir de este porque es barra. ¿Sí? Entonces, x3 con el x2. Este de aquí va a formar, entonces, uno de los dos que me faltaban. Entonces, tengo aquí x2 barra x3, que sería más bien este pedazo de aquí, ¿cierto? x3, x2 barra. Y lo que necesito es el 1 menos i. Entonces, aquí va directo. 1 menos i, el coeficiente, que por 1 forma el 1 menos i. Y entonces, necesariamente acá es el conjugado. Entonces, acá voy a escribir lo mismo, 1 menos i, x3. Y vamos a chequear este producto de aquí. Va a formar ahora el 1 más, x3 barra x2, que es justo este de aquí. Y ahora sí, terminamos. Y se acabó. Y el término que faltaba, el término que va a sobrar ahí en los productos se van a eliminar entre sí. Los que me faltaban. Entonces sería el último con el último. Justo este con el de acá va a provocar el 1 menos i que multiplica a menos i barra, que se hace más, que se hace i menos 1, ¿no? Más 1. Y más 1, x3 barra. Aunque podría sobrevivir. Como ahora sí tengo el x3 no viola ningún cambio de variable porque voy a tener ahora en tercer pivote. Solo me aseguro de matar a los dos primeros. Y el tercero puede ser que se herede o puede ser que no. Entonces aquí sí ya
no sería incompatible como estaba proponiendo acá porque voy a tener la misma variable, no. Tiene que ser la siguiente, una de las siguientes. En este caso la última que queda es la 3. A ver, hagámosle correctamente acá, por si acaso era el 1 menos i por menos i barra, ¿cierto? Que se convierte en el 1 menos i por el i, que sería i menos i cuadrado, que se convierte en 1 menos i de el x3 barra. Y de acá vamos a descubrir que lo que va a votar es la parte imaginaria y se va a quedar con real. Entonces el otro pedazo que me faltaba era este de aquí, que sería 1 menos i barra que multiplica al menos i. Es el mismo cambiado al conjugado. Y bueno, ¿para qué le hago? Me va a salir este de acá conjugado, ¿no? Si usted quiere. Bueno, 1 más i, menos i, menos i cuadrado, 1 menos i, menos. A ver, yo creo que escribí mal. Es 1 más menos i cuadrado. Me da 1 menos i, x3 barra. Algo me faltó sí, acá estaba mal pasado el limpio, perdón, es más, este era el que se hace positivo. Más i, 1. Ahora sí, los dos producen el pivote tercero, que me va a dar 2, x3 barra. ¿Sí? Entonces ahora sí, pasado a limpio, lo que tenemos es que la forma cuadrática 1, 2, 3 se factoró de la siguiente manera. Tendría x solo, bueno, así tenemos los dos, x1 y el 3. X1 más 1 menos i, x3, sería el primer término, y el otro es x2 menos i. X2 menos i, x3. Esto es el que sería fg, y aquí el clásico al revés, conjugado valor f barra más g. Y el término que sobró, como los productos forman más, para que sea la identidad, debo restar entonces menos 2x3 bar. Y ahora sí funciona, x3 bar. Finalmente propone el cambio de variable, entonces como de costumbre dice Profe, set, la nueva variable sería profe, las... una pregunta, por favor. Sí, En la parte de arriba, o sea, para eh, encontrar los términos, o sea, no habría otro método, porque ahí le veo como que le va, o sea, como dando valores hasta encontrarle los términos. no, bueno, el caso 2 es un poquito más extraño, pero hay que chequear la parte importante para entender que siempre voy a poderlo hacer, ¿verdad? Escogimos, vamos a poner en rojo aquí, escojo las posiciones ceros, el 1, 1 y el 2, 2. Entonces las dos se van a desaparecer al mismo tiempo. Eso es lo que obliga es escribir aquí siempre el 1, el x1 y aquí el x2. Entonces todo lo demás acá debe contener las demás variables. En este caso, como se ilustra, la tercera, no hay más. Entonces yo había cometido el error aquí poniéndole el x2. No funciona. Ya está usado, digamos, el 1 y el 2. Debo usar las demás. Entonces, yendo por ese razonamiento, siempre lo voy a poder hacer. Siempre se va a poder factorar. Sí, es lo que habría que recordar. Y los dos últimos términos que saldrían del 2,2 y del 2,4, o Los últimos dos términos, ¿cuáles? eh, esos de ahí, el que tiene H12 y está X1 y en la Ah, otra parte es X. los otros términos de acá. Esta parte de aquí es de memoria siempre porque es solo la parte conjugada de él. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a ir es lo que va a irse eliminando los conjugados. Porque aquí siempre voy a tener x1 sin barra. Todos los que contienen x1 sin barra son los que va a eliminar. Por ejemplo, aquí está x1 sin barra y x1 sin barra. Son los que va a eliminar este producto. El conjugado, como va al revés, ahora son todos los que tiene x1 barra. Entonces, es el que elimina a él y el que elimina acá. ¿Sí? Y lo propio para el x2, lo mismo. En el momento de producto acá, el x2 es el que tiene bar. Entonces el primer término va a eliminar a los que tiene x2 bar, que debería ser este de aquí y nadie más, ¿no es cierto? Bueno, el x2 estaba puesto, x2, x2.
Y el de acá, de la derecha, va al revés. Ahora, X2 no tiene barra. Dice que va a eliminar a todos los que no tienen barra del X2, que sería justo lo que faltaba. ¿Sí? Nada más. Hay que tratar de recordar esa forma de empezar la escritura aquí. Que de hecho estaba revisando acá en el documento, justamente es lo que se mencionaba, sino que no le había puesto mucho relevancia ahí. El momento que factora aquí crea el X1 y el X2 y lo demás, pero aquí no le aclara cómo forman los demás. Eso más bien está acá indicado en el desarrollo aquí. A ver, vamos a hacer acá. Entonces, esta línea es la clave. Pues aquí se ve que lo factoro usando el X1, usando el X2 y todo lo demás no puede tener al 1, 2. Es todas las demás variables que puedan haber. ¿Sí? Todas las demás variables, del 3 en adelante. Y el conjugado, que siempre es lo mismo. ¿Sí? Es el alterno de él, etcétera, etcétera. Entonces, yendo con cuidado, siempre voy a poder factorar. ¿Sí? Esa es la parte decisiva a recordar. A veces se nos olvida también. Bueno, ya recapitulando, entonces hay que chequear el último que va a sobrar siempre el producto. Puede ser que se compense o no. En este caso apareció la parte real, 2 veces 3 3. Y pasado a limpio, esto tendría ya la factorización y este término. Sí, entonces continuando ahí, propone el cambio de variable de acuerdo a la instructiva. Entonces Z1 sería el 1 medio de la suma F más G, que sería 1 medio de X1. Le sumo tal cual, ya 1 menos i x3 más x2 menos i x3. Bueno, el i x3 va a venir acá de adentro como menos 2. Menos 2i. Y nada más. ¿Ya? Un medio de todo, ¿no? Un medio de esto. El otro z2 sería un medio de la resta. Ahora f menos g, que sería un medio de x1 más 1 menos i x3 menos x2 y más i x3. Entonces el más i se va con el i, me queda solo x3 y este sería el cambio de variable propuesto. De esa manera pues ya decimos, por ejemplo, z3 es el último, x3 ahora sí es compatible todo el cambio de variable y ahora la cuádrica en z1, z2, z3 se va a escribir finalmente como ya le pone de memoria la conclusión, ¿no? Es un medio de z1 barra, menos un medio de z2 barra, y el último pedacito que sobró, menos 2 z3 barra. Y acabamos, porque ahora sí ya tengo la parte diagonal. Entonces la matriz final en esta base especial se vería como un medio, menos un medio y menos 2. Ya la podré clasificar. Sería indefinida y simplemente ilustrar el cambio de variable. Bueno, para ilustrar la base, acuérdense que había dos opciones. O yo veo las variables así, o, bueno, siguiendo el instructivo del texto, más bien, debo escribir las viejas en función de las nuevas. Hay que invertir esto, ¿cierto? Invierto esta idea matricial y las columnas van a ser los vectores. ¿Sí? Bueno, ese detalle le dejo a usted. Bueno, no sé si de pronto alguna inquietud. De todas maneras, en una sola etapa salió. Si hubiese habido más términos acá con 3 3 o cambiando los coeficientes un poquito aquí, puede ser que al final tenga que continuar con las etapas, ¿no? Puede ser que haya, no sé, producido algo diverso al final. Aunque como solo tengo 3 variables, no hay remedio, usted lo podría adivinar. Como estoy simplificando ya el menor 2 por 2, hay la garantía, ¿no es cierto?, de que vamos a poder mandar a cero toda esta fila, columna, toda esta columna y tener numeritos aquí. Entonces el último ya queda de gratis, ya no hay más que hacer. O sea, cuando tiene 3 de 3, al matar 2 directamente, el último ya se acomoda. O sea, ya no hay más etapas en este caso. Tendría que proponer algo más grande y algo de 4 por 4 para que tenga etapas más extrañas. Bueno, recomendaciones, como le decía, en algunos momentos puede ser que necesitemos más bien cambiar las posiciones para no pelear. Como ve, el último proceso es el más extraño, ¿no es cierto? No se me borró acá la tabla de conclusión que estaba poniendo. Esa mi pantalla que se congeló. Ya, recapitulando un poquito las ideas.
Si tú imaginas que tuviese la matriz de arranque de esta manera, como, no sé, 2, aquí con numeritos, aquí el 0, numeritos por acá, a ver, perdón, por acá, y aquí algún otro número, 3, digamos, y numeritos, numeritos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces va directo, pues, ¿no es cierto? Coge a él y lo que va a hacer en la iteración ahí de Gauss, va a formar aquí algún otro número, pero ya va a poder mandar 0 acá. Y en el proceso puede ser que lo demás se mueva o no. Sí, porque se va a empezar a acumular, ¿no es cierto? Puede ser que aquí haya otra constante, numeritos, numeritos, y otra constante, y continúa el pivote entonces ahora con él, etcétera, ¿cierto? Vuelve la iteración acá, va a terminar con la constante que tenía, aquí va a formar otra constante, y finalmente ahora sí va a tener ceros y ceros, y acabaría el proceso. Ya tendría esta configuración, ¿no es cierto? Es más rápido más bien, o es más fácil cuando tengo no cero acá. Pero imagine que hubiese estado ordenada al revés, hubiese tenido más bien acá el 0, acá el 2, acá el 3, y etcétera, etcétera, numeritos por aquí, ¿cierto? Entonces ahí dice 2, ahí la opción 2 es tomar todo este paquete y hacer el proceso que acabamos de hacer en una sola, ¿no es cierto? Es un poco largo y nos estamos equivocando también. Y formaría entonces el clásico un medio menos un medio, 0, 0, 0, 0, porque estoy haciendo las dos a la vez, y la constante. Y como nos ocurrió, ya habría acabado el proceso, ¿sí? Pero hay una tercera opción, que sería intercambiar aquí las posiciones. Acuérdese, la primera posición hace referencia al 1, 1. El 1, 1 es el que vale 0, ¿sí? El 2, 2 es el que tiene coeficiente 2. Entonces, para intercambiar las posiciones y poder pasar a la misma anterior, o sea, quisiera cambiar el 2 acá, el 0 acá y el 3 acá, para proceder como, como originalmente habíamos dicho. Entonces, aquí es bastante obvio, porque simplemente va a proponer el cambio de variable que permute las entradas, o sea, z1 como x2, z2 como x1 y z3 como x3. Entonces, esto hace directo, el primer cambio de variable pasa de esta versión matricial a la de acá. ¿Y se da cuenta? Simplemente intercambio. Obviamente, estos asteriscos que le puse los numeritos también van a cambiar de posición, ¿no? Pero no le pierda de vista la idea diagonal. Entonces, con este pequeño cambio de variable, simplemente intercambio posiciones y arranco con el entero o con el pivote sin cero, que era el camino más fácil de factorar. Eso nada más a tener en cuenta. Entonces, dependiendo de cómo esté dentro de la matriz, si se acostumbra más bien ir en la primera parte, podría más bien intercambiar posiciones con esto. Es un pequeño cambio de variable nada más, que es simplemente intercambiar posiciones. Y al final, cuando termine todo el proceso, acuérdese de volverlas a escribir. O sea, hay que pasar el cambio de variable. ¿Sí? Eso nada más. Bueno, los ejercicios son bastante mecánicos. Hay que acostumbrarse un poquito al desarrollo. No sé si, no creo que le voy a poner yo algo así en una prueba. Es más que nada para entender la idea que tenemos ahora, otra opción para poder reducir la cuadrícula. El objetivo podría ser más bien programable, pero ya habíamos hecho algún trabajo en grupo, no creo que no va a poner otro. En algunos cursos anteriores le mandaba más bien a programar esto. También es un poco entretenido ahí leer las entradas, bueno, ya no una matriz, sino pensar más bien en la representación. Pero sí, podría también ser más bien parametrizarle como matriz y crear estas dos opciones, ¿no? De ir creando los cambios de variable o intercambiar posiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar ahí. No sé si de pronto alguna inquietud al respecto. Si no, vamos a intentar continuar un poquito con los temas que siguen. Verán, mira, no vamos a usar nada más del documento acá que le puse. El resto ya sale un poquito del curso, era más que nada esta descripción del proceso de reducción. Vamos a incursionar un poquito sobre la idea de operador. Para ello, yo más bien voy a poner acá otros documentos un poquito más mejor explicados. Aquí nuestro apartado, estaba poniendo aquí en bibliografía nomás, ¿no? Lo voy a empezar a poner aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita.
un archivo. Ya, le voy a poner esta idea de operador adjunto, es lo que vamos a empezar. Operador adjunto. Ya, le pongo aquí este documento, un poquito de definiciones nada más. Vamos a ver lo que nos alcanza la hora. Lo continuamos la siguiente también. A ver, lo voy a abrir acá en visualizador aparte. Por acá está. Ya. Bueno, el objetivo va a ser empezar a introducir otro tipo de, digamos, cualidad para la idea de aplicación lineal como tal. Vamos a ver realmente solo una introducción porque puede extenderse eso un poquito más. O sea, el objetivo final a la idea de aplicación lineal es dotarle de una característica de continuidad, una característica topológica. Hablar de, por ejemplo, algo que a la vez es una transformación lineal y algo a la vez que es continuo. Resulta un poco trivial cuando usted piensa en un espacio de dimensión finita, porque recuerda usted, por ejemplo, dice, piensa en las aplicaciones lineales de R en R, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es una aplicación lineal de R en R? No hay muchas, pero ¿no es cierto? No hay nada que hacer. A una constante, a un vector, aquí un X, para que sea lineal, lo único que puede hacer es multiplicarle un número. O sea, es una combinación lineal de los coeficientes, nada más que, por ejemplo, una constante de X. ¿Sí? Dicho de otra forma, es una recta, no hay mucho que hacer. Y por defecto, las rectas ya son clases infinito, de hecho, son continuas, o sea, no se torna demasiado interesante. Lo mismo cuando usted piensa, por ejemplo, algo más sofisticado, digamos, ¿no? Algo que va de R2 a valores de R2. Bueno, acuérdese la idea de continuidad para una función de dos variables. Pero si pensamos en cosas continuas aquí, no hay mucho que hacer, pues nuevamente, ¿no es cierto? Porque solo tiene dos coordenadas y lo único que puedo crear aquí son combinaciones lineales de los coeficientes. Aquí hay una X más de Y para la primera entrada, un CX más de Y para la segunda entrada. Entonces, si recuerdas sus clases de análisis, esto era mi F, ¿no? F1 de XY, y sería mi F2 de XY. Entonces, pensar en continuidad ya es bien de gratis, porque al final siguen siendo representaciones de rectas, polinomios de grado 1. Pues hablar de continuidad para cosas que están en espacios de dimensión finita es bien trivial, ¿sí? El objetivo más bien es pasarse a dimensión infinita. O sea, cuando ya tiene usted, por ejemplo, cosas ya más sofisticadas, aquí el conjunto de todas las funciones continuas, por ejemplo, del intervalo AB, a valores en el conjunto de funciones continuas en intervalo AB. Ahí ya es otra historia, porque ahora sí ya no hay garantía. O sea, aquí puede crear usted una aplicación lineal, cualquiera, por ejemplo, que F envíe, no sé, invente si hay algo, ¿cierto? Por ejemplo, F', si este es de F, mando F', menos alguna de sus primitivas, por ejemplo, así, a X de F cuadrado, y meto alguna cosa ahí, ¿cierto? A de T, el valor de X, ¿no? Esto es una función de X. ¿Sí? F más la función de X se evalúa en T y regresa a la variable. Ese tipo de construcciones, por ejemplo, se podría probar que es lineal. ¿Sí? La derivada era lineal, podría separar la suma, sacar las constantes, la integral también. Entonces ahí cabe la duda, pues esto llevará la información del espacio como continuo. Antes era súper trivial porque tenía una representación de puro polinomios. Acá ya salta a otro nivel. De todas maneras, ese análisis ya no le vamos a ver nosotros tan a detalle, es realmente una pequeña introducción a lo que vamos a empezar a ver. Entonces, ahí surge la necesidad de empezar a nombrar de otra manera. Ya no se habla de aplicación lineal, sino más bien se llama de un operador, ¿sí? Para independizarse un poquito de lo anterior. Entonces, cuando hablamos de operadores, ahí viene esa idea de, a más de tener una estructura de espacio vectorial, dotarle, por ejemplo, de una método. Poder hablar de continuidad, de topología. Sí, es una pequeña introducción de lo que vamos a empezar a ver. Entonces, vamos a tratar de reconocer o introducir algunos operadores clásicos para tratar de ver algunas propiedades un poco útiles para nosotros. Esa es básicamente la primera introducción ahí directa. Bueno, lo primero que vamos a ver es entonces esta idea de operador adjunto, transformación adjunta. Como definición, bueno, objetivo dice aquí, es un resumen de hecho de otro texto, simplemente
directo a lo que necesitamos saber. Bueno, primero recordar las notaciones y las definiciones, ¿no es cierto? Lo que quería hacer esta idea de ortogonalidad. Bueno, por ejemplo, como proposición está diciendo simplemente que en un espacio vectorial complejo o real con producto interno, entonces una de las tres cosas, digamos, las tres cosas son equivalentes, ¿no es cierto? Que un punto sea ortogonal a sí mismo. No hay muchos puntos que hagan eso, lo único que puede ser ortogonal a sí mismo es el origen, ¿sí? Y el que es ortogonal a todo el espacio, ¿se acuerda también? Hemos dicho, el único candidato es el origen. Simplemente una, digamos, punto de partida para tratar de entender el razonamiento posterior. En algún momento se va a usar esto, este razonamiento o estas consecuencias que son bien triviales de la definición del Producto Interno, nos va a servir para ir entendiendo lo demás. De todas maneras, se me empieza a recordar un poquito, ¿no es cierto?, por qué funcionaban estas ideas. Por definición, bueno, aquí en la demostración simplemente se está tratando de recordar, ¿no es cierto? La única forma de que pueda ser ortogonal consigo mismo es que sea el cero, porque si no tengo aquí una fórmula, ¿cuál es la idea del producto punto? Era una forma bilineal, ahora ya la podemos reconocer, ¿cierto? Que era simétrica en el caso real, era hermitiana en el caso, bueno, pasaba el conjugado en el caso complejo, y el último inciso de la definición que tenía que ser definida positiva. Entonces eso va a forzar que no haya más elementos que sean ortogonales a sí mismo que solo el origen, es el único a tener en mente. Sí, quizás un poco exagerada la idea de proposición, es un resultado o una observación a tener en mente, porque como le digo, muchos de los pequeñas definiciones que se van a postular luego van a ser triviales si recordamos esto, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, déjenme ver. Bueno, también estamos viendo algunas equivalencias, algunas consecuencias de la definición de producto interno. Por ejemplo, bueno, aquí en las notaciones, que sí creo que hablamos alguna vez, este tipo de notación a que hace referencia. Vamos a recordar un poquito acá, cuando usted hablábamos de aplicación lineal, ¿no? L, una aplicación lineal de, por ejemplo, E en F, ¿sí? E un espacio vectorial, L un espacio vectorial, podríamos pensar en el conjunto de todas estas cosas, ¿no es cierto? El conjunto de todas las aplicaciones lineales de un espacio vectorial en el otro, tradicionalmente se le nota así, en la manuscrita de E a F, ¿sí? Y resulta que gracias a la estructura de espacio vectorial de E y F, esto también es un espacio vectorial, ¿sí? Es un espacio vectorial, a recordar. Pues también tenía la estructura de espacio vectorial. Si lo ves desde el punto de vista matricial es obvio, ¿no? Si esto fuese Rn y este es Rm, entonces L es una matriz, M por N, y pues obviamente es un espacio vectorial. Todo esto sería un espacio vectorial, ¿sí? Simplemente a recordar. Pero en el caso general, si fuese de dimensión infinita, ya no es tan obvio, pero se puede probar formalmente que realmente es un espacio vectorial, que cumple todas las axiomas de espacio vectorial, nada más. Eso es simplemente tratando de resumir acá. Entonces, en general, dice, si tiene dos espacios vectoriales y tengo dos aplicaciones lineales de V en W, ¿cómo entender si son iguales? Bueno, decir que son iguales es una igualdad de espacio, de aplicaciones lineales, ¿no? Esta igualdad lo que está diciendo es que para todos los elementos del espacio de salida coinciden las dos funciones, ¿no? Las dos aplicaciones deben coincidir. Recuerda, eso es lo que estamos diciendo, que para todos los elementos. Afinando un poquito todo lo que sabía usted de aplicaciones lineales, una forma alternativa de ver esto, ya que son espacios vectoriales, podría ser, por ejemplo, en la base. De hecho, habría una A' aquí. Si ustedes recuerdan las cosas de álgebra 1, por ejemplo, si tengo L1, algo que va de Rn en Rm, o dos espacios cualquiera al final, ¿cierto? E a F. Y tiene un L2 que va de E a F. Y digamos que tengo B1 base de E. Y digamos que tiene dimensión específica, por ejemplo, B1 hasta Bn. Entonces, decir que L1 es idéntica a L2, por definición, insisto, era pedir que para todos los elementos del espacio de salida,
coincida L1 con L2. Sí, pero si tenemos la idea de base, era también fácil probar solo en la base. O sea, bastaría ver que para todos los elementos de la base, L de B1 coincida con L de B2. Perdón, L de BI. L1 de BI coincide con L2 de BI. Sí, lo que estamos diciendo es que una aplicación lineal está totalmente determinada si usted conoce lo que hace en una base. Sí, eso era obvio desde el punto de vista espacio vectorial. Basta conocer lo que hace en la base para saber lo que hace en todo el espacio. Sí, eso a recordar. Entonces habría una obvia aquí también, una prima desde ese punto de vista. Es que quizás no son obvias, son las siguientes, ¿cierto? Dice, otra forma de entender o de decir que dos aplicaciones lineales son iguales podría proponerse de esta manera. ¿Sí? Exigir que coincida el producto interno. Bueno, estamos hablando de que ahora los espacios están dotados de producto interno. En toda la literatura que sigue, los espacios son con producto interno. Decían, otra forma de entender que son iguales las aplicaciones lineales podría decirse de esta manera, pidiendo que coincida el producto interno de esta manera. Note lo que está haciendo, es T de B, W, sea igual a U de B, W, para todos los elementos del espacio. No sé si salta quizás un poco la idea. Ya hemos empezado a entender un poquito el razonamiento. ¿Qué implicaría esta proposición? ¿Sí? Si quiere exagerar un poquito acá más profundizando en esa idea. Imagina ahora que tengo producto interno, dice, y tratamos de entender esa condición. Pedir que L1 de X con Y dentro del producto interno coincida con L2 de X y de Y para todo X, Y elemento del espacio. Perdón. Estamos suponiendo acá que cae en el de llegada, ¿no? Para que cobre sentido acá, perdón. Estamos diciendo que va de E en F. Entonces X está en E y L cae en F. Entonces X lo voy a tomar en el dominio, ¿sí? Y Y lo voy a tomar en el recorrido. ¿Sí? ¿Para qué cobre sentido? Porque el producto interno estamos pensando en el producto interno acá. Ahí estoy multiplicando un elemento de F, ¿sí? L1 de X cae en F, y un elemento de F. Este es el producto interno de F, ¿sí? Exagerando un poquito de para entender. Bueno, entonces, entender esto. Si lo ve desde el punto de vista matricial, imagino que son dimensión finita. Entonces, basta o bajo el sacrificio de la base, de escoger una base, podríamos traducir esto desde un punto de vista matricial. No es muy extraño. Hay una matriz a la final. Va a haber aquí una matriz de ese producto interno. Estamos acostumbrados a notarla así, como matriz de F. ¿Sí? Y el producto interno ya en la base tendría entonces, bueno, quizás no es muy aconsejable tantos símbolos como en la base de la que estamos hablando. Si hubiese una base, bueno, la forma del producto interno era el vector de la izquierda en coordenadas opuesto, ¿se acuerdan? El vector de la derecha en coordenadas de base. Sí, sí lo ve de forma de base. Entonces, entender esta igualdad en el otro sería entonces escribir L2 de X en la base transpuesto. Aquí urge simplificar, voy a llamar M nada más. ¿Sí? Tomar de M, la matriz del producto interno, y aquí tendría Y así. ¿Vamos? Entonces, pedir que sea posible tener esta igualdad para todos los vectores de X, Y, ¿se acuerdan? Hemos dicho, en el fondo se está usando un axioma de los reales. Aquí la idea de, ¿cómo le habíamos llamado? La idea de integridad, ¿sí? Que usted puede simplificar así. Y entonces va a producir la igualdad de lo otro. ¿Cierto? Esto se implica por los axiomas de los reales, como es para todo Y, tengo esta representación. ¿Sí? Bueno, lo habíamos usado habíamos usado para calcular el núcleo, ¿se acuerdan? De una forma lineal. Usando el axioma ahí de integridad, podríamos pasar directamente a obviar ese para todo. ¿Sí? Lo propio que sigue. Luego de eso dice, claro, pues este es un producto matricial, tengo saltar los ojos. También el axioma de integridad va a poder desaparecer esto. Y al final tengo algo así.
T para L2 de X de T. Puedo enviar finalmente la transpuesta, ¿no es cierto? Y si recuerda, esto tenía también una representación matricial. Esto al final es la matriz de B, de L en B, por el vector X en coordenadas. Y lo propio acá, para L2. ¿Sí? La matriz de L2 por el vector de coordenadas. Entonces, otra vez con la acción de integridad, al final lo que estamos diciendo es que son las mismas matrices. La matriz de L1 en la base B es la matriz de L2 en la base B. Sí, entonces lo que acabo de probar es que realmente esta condición es exactamente lo mismo que decir que coinciden las dos matrices en la misma base. O sea, no hay remedio, pues tiene que ser la misma aplicación. Sí, todo es una ida y vuelta, de hecho. ¿Sí? Bueno, no era quizás muy obvio, pero razonando desde ese punto de vista, pues sí, es comprensible, es trivial, ¿no es cierto? Es otra forma de entender que las dos aplicaciones son las mismas. ¿Sí? Simplemente una idea sutil. Lo propio hubiese podido ser en el otro sentido. Aquí estoy cogiendo un producto punto de W y estoy poniendo la T a la izquierda y el U a la izquierda. Si le pone más bien el T a la derecha y el U a la derecha, pues también da lo mismo. Pero ¿por qué le ponemos otra vez lo mismo? Es simplemente para el caso general, porque acuérdense que en el producto real, pues sí, era simétrico y no importaba. Pero en el caso complejo no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo escribir aplicación de X y de Y que X T de Y. ¿Sí? En el caso real sí, había una cierta simetría, bueno, perdón, acá Y. X. Sí, porque esto era simétrico en el caso real, pero en el caso imaginario no, porque había aquí una barra, ¿no es cierto? Entonces, si repasa todo lo anterior, también con esa idea, habría que cuidar dónde estaba la barra, está como barra por acá, barra por acá. Bueno, la primera ya se fue, y el resto, pues no habría mucho problema. De todas maneras, para recordar que no es lo mismo, ¿no es cierto? Poder escribir, insisto, aquí T de X, Y, al revés como Y, T de X, pasar por una barra, no es trivial, entonces se menciona como una tercera opción. ¿Estamos? Bueno, recapitulando, lo que se está creando son pequeños puntos o pequeñas formas de entender conceptos anteriores para tratar de crear una nueva definición. ¿Sí? Entonces, a no perder de vista estas ideas. Tengo entonces dos formas distintas o tres, recordando la idea de base, para entender cómo digo que dos aplicaciones son lo mismo. Sí, dos aplicaciones de espacios vectoriales. Bueno, hay otras alternativas de demostración. Vea, fuera de todo lo que hice yo, pensando en la representación matricial, si no quisiéramos pensar en la representación matricial, una forma más elegante es justamente esta demostración. ¿Sí? De ahí le puede usted ver justamente el razonamiento. Al final está usando lo de acá arriba. ¿Sí? Desde un punto de vista un poco más interesante. Lo que está diciendo es aquí. Sí, ya sé que esto es igual. Sé que son producto interno, son escalares. Puedo coger, restar y mandar acá cero. Escalares dentro del cuerpo que esté definido, o sea real o sea complejo. Luego, por las propiedades del mismo producto punto, yo sé que era lineal respecto a la primera componente. Como la segunda componente es la misma, pues simplemente provoca esto. ¿Sí? Y ahí está más elegante todavía la conclusión. Porque lo que está diciendo es que este vector de aquí, producto punto W, cuando W recorre todo el espacio, vale cero. ¿Sí? Y es justamente lo que le decía acá. Entender eso. ¿Cuál es el único vector que es ortogonal a todo el espacio? Pues no hay remedio, es el cero. Entonces eso provoca que necesariamente eso sea cero para todo B. Dicho de otra manera, son las mismas aplicaciones. ¿Sí? Es bastante elegante la demostración y permite justamente ver la importancia de estas pequeñas ideas de arranque aquí. Sí, todo el resto o muchas de las partes sutiles luego de las proposiciones, de las definiciones, van a venir amparadas justamente en esta idea principal, ¿sí? O probadas de esa manera. Bueno, continuando un poquito ahí, ya con esa pequeña introducción vamos a definir formalmente lo que se llama la transformación adjunta. Como dice la palabra, transformación adjunta a una transformación lineal dada entre dos espacios con producto interno. Entonces, a modo general dice, si tengo V, dos espacios vectoriales, pueden ser reales o complejos, la máquina se va a poder definir, pero deben tener producto interno. Entonces, coge usted una transformación lineal del uno en el otro y vamos a buscar
otra que va a ir al revés, de W en B, que verifique esta condición. ¿Sí? Es decir, que pueda, aquí ve lo interesante, puede pasar ahora el efecto de la aplicación que está en la segunda entrada a la primera entrada. Cuando existe esta configuración, se va a decir que S es la transformación adjunta de T. Sí, nada más. Bueno, luego viene un pequeño ejercicio donde dice, muestra que es equivalente a la de acá. Bueno, hay que recordar que si era real, esto es simétrico. Todo esto es trivialmente igual a lo de acá. Y esto también es trivialmente igual a lo de acá. Si fuera complejo, esto pasaba por barra y esto pasaba por barra. Pero al final tiene la igualdad de dos imaginarios conjugados. Entonces puede volver a conjugar toda la identidad y desaparecer finalmente la conjugada. Sí, no perder de vista esta pequeña también proposición. Entonces tengo dos formas de definirlo. Todo lo que sea así, dado T, si encuentra S que verifica esta condición, es a lo que se le va a llamar la transformación adjunta. ¿Sí? Bueno, antes de continuar un poquito, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que estamos diciendo. Siempre es bastante cómodo ver en la parte finita, ¿sí? La idea de operador adjunto. Operador adjunto. Insisto, ¿por qué ya no le llamamos aplicación lineal a largo plazo? Le llamamos operador. Porque nuestro interés más bien va a ser el comportamiento en los espacios de dimensión infinita, ¿sí? En donde las cosas se vuelven un poquito más interesantes. Entonces, se exagera el nombre llamándolo más bien ahora operador y la idea adjunta. Pero pensemos en el caso finito. Pensemos que por comodidad, por ejemplo, o B o W, como dice en el texto, es algo súper sencillo, por ejemplo, R2, ¿ya? Y voy a definir a la aplicación lineal T, que va de R2 en R2, algo extremadamente sencillo, por ejemplo, X y Y, envía en cualquier cosa, X más Y, y por ejemplo, X menos Y, nada más, una transformación lineal, está poniendo un ejemplo nada más. Para poder hablar del proveedor adjunto debe haber un producto interno. Entonces vamos a suponer que el producto interno también es el canónico. Producto interno canónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? La definición, el operador adjunto que estamos buscando. Operador adjunto de T, que lo llamaremos o lo notaremos S por el momento, debe verificar, dice esta definición, que para todos los vectores U del de salida y W del de llegada, coincide esta idea. ¿Sí? Vamos para acá. Bueno, si me estoy repitiendo, dice, para todos los elementos de salida, llamémosle, bueno, sí vamos a usar esa propuesta de notación acá para no confundir U al, digamos, B a lo que va del de salida y W de llegar, voy a poner V, bueno, voy a poner B. A todo el vector B de salida, en este caso es, bueno, el mismo L2. Y para todo W de llegada, en este caso, el mismo L2, debe verificarse lo siguiente, es el producto interno de W con la aplicación al vector que está en de salida, el vector B. Medita esto en dónde está. Estoy cogiendo W en L2. Está en el espacio de llegada. ¿Sí? En este caso son los mismos, no va a haber mucha complicación. TDB está cogiendo elementos en L2 y cae en L2. Todo convive en el mismo espacio de llegada. ¿Sí? Aquí es el producto interno canónico. Debe coincidir, dice, con algo que voy a buscar acá, que ahora recoja W y lo pueda multiplicar con B. Sí, dicho de otra manera, el S adjunto que está buscando, ese es tal que va de regreso. Si T iba de L2 en L2, visto como espacio de salida y espacio de llegada, el S va a ir al revés. Bueno, en este caso recogí exactamente el mismo, ¿no? Luego vamos a ver otro ejercicio en donde cambie estos dos. O de una vez podríamos ponerlo. Sí, pero voy a exagerar. Aquí vamos a poner aquí a L3, mejor. Y de aquí cualquier otra cosa. 2X, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo el producto interno para L2, el canónico, y el producto interno para L3, producto interno canónico. Ahora sí tengo dos.
conjuntos diferentes para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esto va a cobrar sentido. ¿Dónde está esto de aquí? No son lo mismo. El Producto Interno de W, el espacio de llegada es L3 y T de B coge cosas en L2 y cae en L3. Este es el producto canónico de L3. ¿Sí? El otro conjunto, entonces aquí puede ver, W debe, entonces S va a salir de L3 y para que cobre sentido el producto, como B está en L2, debe caer en L2. Va al revés. Si T va de L2 en L3, el adjunto va a ir al revés, de L3 en L2, siempre. Y debe verificarse esto. Note aquí lo sutil. Son dos cosas totalmente diferentes. Tengo el producto interno de L3 y el producto interno de L2. Son espacios totalmente distintos. Pero al formar el escalar, debe caer en el mismo escalar. Eso es lo que se pide. Entonces, esto es como definición. Lo que busco, entonces, es esto. Buscamos una aplicación lineal S que vaya de 3 en L2 y que verifique esto. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, en este caso es bien trivial, porque como tenemos todo visual, digamos, todo tangible, tengo L2, L3, tengo la aplicación, conozco el producto interno, bastaría empezar a entender esta ecuación. ¿Sí? Acuérdense que es para todo vector. Si es para todo vector, vamos a pensar, por ejemplo, en poder darle valores. Pero antes de hacer eso, algo más útil podría ser más bien usar su representación matricial, porque conozco todo, ¿verdad? Conozco el producto interno, la base canónica como es, conozco T y ya está codificado, de hecho, en la base canónica, todo puede ser escrito en la base canónica. Entonces, esta ecuación, la propuesta como tengo, insisto, en la comprensión del espacio de dimensión finita, vamos a escribirlo en coordenadas. Escribir en coordenadas. ¿Sí? ¿Qué sería? Pues simplemente decir, bueno, ahora sí le ponemos nombres. Vamos a suponer que B es, por ejemplo, B1 o BX, BX, WY. W es WX, WY y WZ, por ejemplo. Entonces, escrita la ecuación arriba sería la matriz del Producto Interno Canónico. En L3 es evidente, es 1, 1, 1. De hecho, ¿para qué le pongo la matriz ya? ¿Se acuerdan? Estamos, de hecho, acostumbrados a poner. Es el producto punto a la final. Entonces, tiene el vector WX, WY, WZ, producto del vector T. T, ahora sí lo necesito ver como matriz. Bastaría escribir la matriz de T en la base canónica de L2, ¿cierto? Voy a ponerle base canónica de L2, está sobreentendido, a la base canónica de L3. Acuérdense que está en L2 y en L3. ¿Cómo se ve? Bueno, es directa la representación, ¿sí? Simplemente necesito escribir aquí ¿cuántos tengo que poner? Tengo que poner 1, 1, dos columnas, ¿no? 3 filas. 1 menos 1 y 2 y 0. Directo, tendría la representación matricial de la transformación del que estamos hablando. Lo que estoy traduciendo de esta línea en versión matricial. Bueno, tendría aquí el producto interno de esto aplicado al vector B. Eso sería esto, que multiplica a la matriz 1, 1, 1, 1, 2, 0, y multiplica por el vector B. En este caso lo estamos escribiendo como Bx, By. Sí, no se pierde de vista, es el producto interno. Estoy multiplicando el producto punto este vector con el de acá, que viene pasado por T, nada más. Esto debe ser igual, dice, ahora al revés. Bueno, no sé qué es lo que voy a buscar. Entonces le vamos a poner un nombre. Al menos sabemos que ese va de R3 en R2. ¿Sí? O sea, hay una matriz aquí, S. Le vamos a poder ver también como de la base canónica de R3 a la base canónica de R2. Y al menos lo único que sé es su tamaño, ¿cierto? Es de 2 filas, 3 columnas. Póngale nombres. A, B, C, D, E, F. Sí, digamos así. 2 filas, 3 columnas. Es una matriz así. Entonces, aquí viene el producto interno de R2, el canónico. Entonces, el vector en cuestión acá transpuesto. Entonces sería A, B, C, D, E, F, multiplica a W,
está escrito en coordenadas como WX, WY, WZ. Todo esto está a la izquierda, ¿no? Así como le puse acá el vector transpuesto. Bueno, aquí lo exagero así, es un transpuesto de esto por la matriz del producto interno canónico, que para qué le pongo por el vector de llegada. El vector B, que sería BX, B. Ya. Bueno, lo que hice fue traducir, como digo, en idea matricial, en lo que quiere decir la definición. Entonces, aquí viene el arte. Hay que encontrar las constantes A, B, C, D, E, F para que esto sea verdad. ¿Sí? Pero como lo ves desde el punto de vista matricial, ya podría empezar a simplificar algunas ideas. ¿Cierto? Primero, bueno, este es el producto vector, matriz, vector, que puede ser reasociado. ¿Sí? Es compatible. Entonces, usted le puede poner, bueno, para no escribir tanto, podríamos ponerle así. Lo puedo reasociar de esa manera. ¿Cierto? No hay problema. Acá ya está de hecho asociado. Y como lo que ya tengo esto, por lo de acá. Entonces ahí ve que volvemos a usar lo de antes. Puedo usar la idea del axioma de integridad. Estamos dentro del cuerpo de los reales o los complejos. Bueno, si fuera complejo, aquí habría var. Yo estoy hablando en caso real, no hay problema. Entonces al final la identidad se traduce simplemente en volver a escribir sin estos términos. Tengo entonces algo que debe ser así: WX, WY, WZ, producto del vector 1, 1, una matriz, ¿no? Es vector por la matriz. 2, 0, tal cual. Y acá a la derecha, bueno, solo me va a estorbar el transpuesto. Puedo transponer, bueno, puedo hacer el efecto de transposición matriz, vector. Lo que me va a dar es el WX, WY, WZ. Y esto transpuesto me va a dar A, B, C, D, E, F. Si vean dónde llegué. Finalmente ya puedo, nuevamente usando la acción de integridad, desaparecer esto. Son para todo. Y concluyo con la matriz que buscaba. Tengo directa la representación. A, B, C, D, E, F. Es justamente la matriz 1, 1, 1, menos 1, 2, 0. Dicho de otra manera, la matriz de S que estaba buscando, la base de salida, la base de llegada, es, si le ve los números, simplemente está transpuesta, es esta matriz. 1, 1, 2, 1, menos 1, 0. Sí, que coincide justamente con la transpuesta de la original. La base canónica, transpuesta. Bueno, lo que acabo de hacer en el ejemplo que acabo de mostrar a largo plazo es que en el caso de dimensión finita, cuando tiene usted el producto interno canónico, el adjunto es bien trivial, porque simplemente es la matriz transpuesta del otro. Bueno, lo podríamos dejar explícito. Si ya teníamos una fórmula para T, ¿cómo sería la fórmula para S? ¿Sí? Bastaría escribir. Entonces dice S va de 3 a R2, a cuyo exponga cualquier valor de X, Y, Z, lo convierte en bueno, le multiplica X más Y más 2Z y X menos Y. Así habré descubierto el operador. Sí, bueno. Lo que le acabo de mostrar es básicamente el razonamiento por defecto, ¿no? Que tendríamos que hacer. Usar la definición del producto interno. Tratar de simplificar el proceso aquí en las ecuaciones por los axiomas de los reales, axioma de integridad, y poder llegar a descubrir cómo es la matriz en alguna base, que lo que va a permitir es entender cómo mismo era la transformación. A largo plazo podríamos ahorrar un poco el camino, ¿no es cierto? Usted podría entender, por ejemplo, que no importaba que sea R2 o R3. Hubiese podido tener aquí más términos, el razonamiento es igualito, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Más allá de la expresión de la matriz, más allá de los numeritos que tenía acá, al final pues terminé impecable con la transpuesta de la otra. Siempre va a funcionar. De hecho, podríamos poner de una vez ya aquí como una proposición, ¿sí? Que si usted tiene E y, bueno, los dos espacios, V y W, V y W de dimensión finita, claro, es dimensión finita, espacios vectoriales reales, espacios
reales. Y coge T, una aplicación lineal de B en W, el adjunto, operador adjunto, punto de T, es simplemente la transpuesta, es la aplicación transpuesta. Aplicación transpuesta. Y definida pues tal cual como lo acabamos de hacer acá. Coge usted la matriz en alguna base, hace la transpuesta de la matriz, la vuelve a reescribir en fórmula y habríamos descubierto. Bueno, de hecho, una propuesta es de definición, es a la transpuesta llamarla entonces el adjunto. Al final la transpuesta es una aplicación que va de regreso. Pero esto es verdad solo en el caso finito. ¿Sí? Bueno, antes que se nos vaya ahora más bien, antes de pasar el resto de la parte es un poco más técnica cuando hablamos de dimensión infinita, vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de entrenamiento también, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Le voy a empeorar un poquito. ¿Cómo? Le voy a cambiar la idea del producto interno. Ahí va a ver que va a necesitar entonces realmente en algún momento calcular algo. Porque aquí lo único que estaba haciendo era simplemente reescribir la idea, simplificar y descubrir que el adjunto es pues simplemente la matriz transpuesta. Pero puede ser que no sea tan fácil cuando, como le digo, cambio el producto interno. Porque si cambio el producto interno, aquí ya voy a tener la aparición de una matriz y ya no se va a ver tan sencillo o tan directo. ¿Ya? A ver, bueno, tratando de recapitular. Bueno, antes de continuar, hay que proponer una notación. La notación para no estar escribiendo a cada rato operador adjunto de T, vamos a llamarle notación. Es poner T asterisco. ¿Sí? Entonces, al T asterisco es el que le vamos a llamar el adjunto, así como hicimos acá. Entonces, este S a largo plazo se va a escribir como T asterisco. Hago un pequeño ejercicio, entonces, a ver, voy a tratar de hacer lo mismo que hice yo, pero vamos a mover un poquito. Pues tengo T, de hecho podemos dar la misma aplicación, ¿sí? La misma aplicación lo voy a dar, justamente para entender cómo va comparando. El mismo T, ya está definido acá, es esta aplicación que va de L2 en L3. La misma aplicación de L2 en L3, pero lo que voy a poner como producto interno va a ser lo siguiente, el producto interno para el espacio de L2 que sea, dale como matricial, mejor la base canónica, le movemos ligeramente. En lugar de tener el producto interno canónico, canónico sería tener aquí el 1, 1, 1 de identidad, ¿se acuerdan? Entonces lo que le voy a mover es poniéndole aquí, por ejemplo, 2, nada más. Bueno, sí, cambiamos de todos. 1, 2, 3. Este sería el producto interno definido para L2. Y para L3, base canónica, le damos, por ejemplo, o no nos expresamos tanto, démosle este canónico. A este le doy el canónico. Tal cual. Canónico, no es el canónico. Y pues la idea es para intentar acostumbrarse un poco. Trate de repasar lo que hicimos acá. Esta idea de representación matricial. Tratar de ir con cuidado en la simplificación y descubrir cómo es el adjunto. Pues al final usted va a tratar de encontrar cómo es este adjunto. ¿Sí? Acuérdese que necesariamente va de regreso, es algo que va de L3 a L2 y verifica esta definición que le marcamos aquí. Bueno, a ver, la primera vez sí toca hacer, digamos, al menos al inicio entender este razonamiento. Luego vamos a ver una manera un poquito más rápida de concluir para no tener que hacer tanto cálculo. Note que, como le insistía yo, realmente acá lo que estaba era simplemente desglosando la idea matricial. No hice ningún cálculo, simplemente despejé. En algún momento, vamos a ver acá, en este caso, cuando ya tengo, bueno, ya no es exactamente la identidad, pero tampoco está tan feo los términos, va a poder calcular directamente. Pero si luego le doy aquí una matriz cualquiera, ahí sí voy a necesitar ahorrarme el cálculo y tratar de ver ya directamente una representación más rápida.
A ver, voy a intentar hacer esta parte y ahí me comenta. A ver, me doy unos minutos ahí. Y me deja.
¿Cómo le fue? Verá, antes de que se nos vaya la hora, más bien, quería yo proponerle resolver eso de una vez por todas, porque, como le decía, en el caso de dimensión finita, realmente no hay mucho que decir, es bien trivial y al final no vamos a necesitar hacer mucho cálculo a largo plazo. Entonces, verá, en el caso general, voy a poner acá yo más bien la deducción. Imagine, digamos aquí caso general, pero de dimensión finita. ¿Cuál sería la idea? Tiene usted, por ejemplo, el espacio de salida, digamos, B, espacio vectorial, pero de dimensión finita, digamos, N. Y pensemos en un producto interno general, producto interno de B, que escrito en alguna base canónica sea una matriz. Llamémosle la matriz entonces MB, por ponerle un nombre. W, el espacio de llegada, espacio vectorial de dimensión finita, llamémosle M, y un producto interno, en este caso W en la base canónica, que sea MW, simplemente para compactar todas las ideas. Entonces, si usted tiene T, una transformación lineal de B en W, el T adjunto está definido como la que va de regreso, de W en B, definida por esta identidad de acá. Ya no, bueno, le puedo volver a copiar la identidad y le editamos nada más. Y en el caso general, lo que buscamos es esto, pero ya no tengo, en general, aquí sería vector de salida, vector de llegada. Aquí el producto interno en el de llegada y el producto interno en el de salida. Y este le vamos a anotar ya finalmente como T asterisco. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en dimensión finita, como le decía, esto se puede escribir de forma matricial directamente. Más aún, podríamos pensar que estamos ya, ¿por qué no?, en el caso complejo. Pensemos que estamos en el caso general, sí, que son espacios vectoriales complejos. Complejo y complejo. Sí, es decir, la primera idea, por ejemplo, esto en versión matricial, como tengo el producto punto de W, sería la matriz del producto interno que multiplica a izquierda era W en base canónica transpuesto, y el de la derecha también TDB en base canónica y conjugado. ¿Se acuerdan? El otro lado también, pues la misma historia, solo que ahora tengo el T adjunto por acá de W, y aquí tendría base transpuesto la matriz del producto interno, y acá tendría el vector V conjugado en base. Sí, estoy traduciendo la identidad, todo lo que sabemos. Entonces, sin pelearnos en calcular nada, simplemente vamos a tratar de despejar, porque todo es conocido, ¿verdad? Es para todo B y para todo W. La matriz la conozco. Vamos a suponer que también conozco la matriz de T. Obviamente, si conozco T, puedo conocer su matriz. Entonces, simplemente voy a notar a la matriz de T. Base canónica, sí. Sí, voy a tratar de escribir todo el detalle aquí. Bueno, luego lo que haríamos es tratar, como hicimos antes en ese ejemplo, a reasociar todo para empezar a simplificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta pequeña parte primero, ¿no es cierto? Esto aquí yo tendría la T de B, que puedo verle como matriz por B, coordenadas. Todo esto era barra, entonces tengo barra, barra. Voy a fines prácticos evitar escribir el subíndice B. Está sobreentendido que todos son coordenadas, ¿no? Matriz W por acá y W en transpuesto. Tendríamos así. Entonces puedo reasociar, por ejemplo, este producto de esta manera. ¿Sí? ¿Qué le parece? Acá a la derecha lo mismo. ¿Sí? Esto sería P asterisco su matriz, que es lo que vamos a tratar de buscar, por W coordenadas. Todo esto estaba transpuesto de MB conjugado. ¿Ya? Seguimos trabajando y ve la intención, ¿no es cierto? Vamos a transponer esta idea. Entonces tendría yo vector transpuesto, la transpuesta de esto. Entonces me va a quedar aquí de adjunto matriz transpuesta.
Y a la derecha, MV, matriz de producto del B conjugado. Entonces todo ahora sí está separado y ya le ve aquí la intención, podemos reasociar. ¿Sí? Y otra vez por la axioma de integridad, pues voy a poder desaparecer lo pertinente. ¿Puedo desaparecer esto? Tal cual. ¿Puedo desaparecerlo de acá? Tal cual. Y llego a la identidad matricial ahora de que la matriz de W, producto interno W, por T jugado, es la transpuesta de T adjunto por MB. ¿Sí? Despeje T asterisco. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Cuál es el costo? Bueno, podría, por ejemplo, primero, a ver, ¿qué le podemos hacer? Desaparecer el adjunto o ¿qué conviene? Buscar la matriz inversa de MB. Acuérdense que el producto interno era una matriz definida positiva, ¿no es cierto? Necesariamente es invertible. Puedo, sí, no hay remedio, voy a tener que pasarle a la izquierda como matriz inversa y ya estaría resuelto. Entonces, recuerde que el producto interno es propiamente, como decimos, un producto interno, lo que implica que la matriz MB es definida positiva, lo que implica que existe inversa. Sí, bueno, estos detalles no lo hemos visto, escapa un poquito del curso, pero podría dar una referencia y lo que faltaría probar es que toda matriz definida positiva puede ser creada a su inversa. Aunque sí es un poco obvio, porque si está definida positiva, usted puede buscar una versión diagonal y ya tiene una versión diagonal de numeritos diferentes de cero, cuyo diagonal trivial aquí es distinta de cero. Hay un determinante distinto de cero, es invertible. Bueno, simplemente vamos a usar más bien ese resultado para la siguiente línea. Entonces ya puedo multiplicar a la izquierda por la matriz inversa. Entonces voy a tener aquí MW que multiplica a T barra por MB inverso. Y aquí tengo T asterisco, pero transpuesto. Entonces lo único que falta es transponer y ya tendría T asterisco. T asterisco a la final ha sido entonces la transpuesta de todo lo de acá. Sí, del MW T barra MB menos 1. ¿Sí? Transpuesto. Que recordando las propiedades de la transpuesta le puede pasar dentro y se convertiría en MB menos 1 transpuesto por la matriz de T transpuesto barra por MB transpuesto. ¿Sí? Y así habríamos descubierto la forma general de la adjunta siempre. Entonces, a futuro ya nos falta hacer cálculos, solo aplica esta forma. ¿Sí? Póngala como un teorema. Para el caso de dimensión finita ya no necesitamos pensar más. Simplemente constatamos que debo poder saber cuáles son las matrices de los productos internos, cuál es la matriz de la aplicación en cuestión, y entonces la adjunta va a estar definida de esta manera. Pero acuérdense que, perdón, estaba despejando la matriz, ¿no? La matriz está escrita así, ¿sí? En la base canónica. Entonces necesita la matriz de la aplicación transpuesta. Note el caso trivial como corolario, lo que estábamos justo haciendo arriba, ¿no es cierto? Si el producto interno de B y el producto interno de W son canónicos, desaparece las M, porque va a ser la identidad. Entonces, T adjunto se escribe en matriz, simplemente como la matriz de T transpuesta barra. Sí, cobra justicia este asterisco, de hecho que le habíamos visto como matriz adjunta. Entonces, el operador adjunto ahora sí lleva su nombre realmente, haciendo justicia a la idea matricial. En el caso de dimensión finita siempre va a ser así. En el caso trivial del producto interno canónico es la matriz transpuesta conjugada, no hay pierde. Y en el caso un poco general, cuando tengo productos internos diversos, pues pasa por esta identidad. ¿Sí? Bueno, en este caso ya puede resolver cualquier ejercicio, justo el que estaba haciendo antes. Lo invito a tratar de terminar y poder probar que también funciona si aplica directamente esto. En este caso le había dado, por ejemplo, la matriz, la primera es una diagonal y la otra es la identidad. Entonces simplemente habría que reemplazar aquí la matriz de identidad, la matriz diagonal, multiplica y descubre cómo es la representación. Pero como le digo, a largo plazo más bien usaríamos siempre esta
identidad. Entonces ya no hay misterio. Cuando tengo dimensión finita, el adjunto es calculado trivialmente. Cuando tengo dimensión infinita es donde viene el detalle. Pero bueno, así ya vamos a quedar por el tiempo. La siguiente clase vamos a empezar a profundizar un poquito más. Entonces, te invito a leer un poquito lo que sigue. El objetivo luego es empezar a entender. Hay algunos ejercicios de entrenamiento también, ¿verdad? Por ejemplo, algo que va de CN en CN, como es el adjunto. Aunque con la regla que le acabo de dar va a ser fácil generalizar. Lo interesante es cuando tengo cosas de dimensión finita. Ya, por ejemplo, aquí tengo aplicaciones del espacio de funciones al espacio de funciones, donde el producto interno está definido, por ejemplo, aquí por un integral. Sí, no hay ya una representación matricial. Entonces, ahí vamos a entender cómo encontrar el adjunto si no tengo representación matricial. Como decía, es realmente la parte más interesante. Bueno, y afinando algunos detalles, hay algunas proposiciones acá pertinentes. A la final, el resultado que estoy usando yo se basa en el último definición, proposición por acá, y cuando son, perdón, está por acá, acá en el teorema final, ¿sí? En donde estamos suponiendo que son dimensión finita. Si son dimensión finita, siempre lo puedo construir y se ha probado aquí, de hecho, que está dado por esta expresión. Cuando es dimensión finita es el caso más interesante de todas maneras. Bueno, por el tiempo vamos a quedar ahí. Le dejo que básicamente revise un poquito el ejemplo que estamos haciendo y que trate de continuar la lectura acá del documento que le puse hasta llegar a la SAP. Bueno, si no hay dudas, vamos a quedar ahí por hoy. Nosotros estamos viendo el día. Tengan una buena tarde. Igualmente. Hasta luego.